Bueno, en este tutorial vamos a hablar de diferentes aplicaciones de los sensores hiperespectrales. Mi nombre es Antonio Plaza, soy profesor en el Departamento de Tecnología de Computadores y Comunicaciones, Universidad de Extremadura, Cáceres, en España. Y bueno, en el tutorial voy a cubrir principalmente diferentes aspectos relacionados con las aplicaciones de los sensores hiperespectrales y en especial voy a hablar de tanto de aspectos teóricos como de aspectos más relacionados con la implementación, algoritmos, etcétera. Y además voy a intentar proporcionar ejemplos ilustrativos de diferentes aplicaciones para que se vean pues diferentes casos de estudio en los que la tecnología hiperespectral puede ofrecer soluciones interesantes. Bueno, el tutorial se va a centrar en dos tipos de técnicas que son fundamentales en análisis hiperespectral. Una es el desmezclado espectral. En este caso, el análisis se realiza pues asumiendo que en un mismo píxel de la imagen hiperespectral puede haber diferentes sustancias, diferentes materiales. Entonces, el desmezclado, pues como su nombre indica, lo que intenta es desmezclar el píxel e interpretarlo en función de los diferentes materiales que lo componen. Y luego hay un segundo tipo de técnica que es la técnica de clasificación, en la cual cada píxel se etiqueta como perteneciente a una determinada clase concreta. Entonces son dos diferentes aproximaciones al problema de interpretar los datos obtenidos por sensores hiperespectrales. Bueno, centrándonos en el unmixing o desmezclado, lo más importante es reseñar que las imágenes hiperespectrales muchas veces están formadas por píxeles mezclados. Eso quiere decir que a lo mejor la resolución espacial no es suficiente para tener píxeles individuales de un determinado objeto, o bien incluso que se producen efectos de mezcla íntima. Eso quiere decir que a veces los materiales, por ejemplo los minerales, tienen mezcla a nivel de partículas, entonces incluso aumentando mucho la resolución espacial no es posible eliminar por completo el fenómeno de la mezcla. La ventaja de las imágenes hiperespectrales es que tienen una gran resolución en el dominio espectral y en cierto modo esta muy rica resolución espectral se puede utilizar para desmezclar los píxeles y dar una idea de la composición de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la figura vemos un píxel mezcla formado por suelo y rocas, otro píxel mezcla formado por vegetación y suelo, y luego un píxel puro que está obtenido sobre una zona de agua. El píxel, es difícil que haya píxeles puros completamente en imagen hiperespectral, pero a lo mejor a nivel macroscópico sí que se puede etiquetar este píxel como puro. En caso contrario, la firma espectral que se ve a la derecha, como se ve, es una representación de la reflectancia de los objetos en diferentes longitudes de onda, pues normalmente va a componer o va a estar formada por diferentes sustancias, mientras que en el caso de un píxel puro estaría formado por una sola sustancia. Hay diferentes modelos en la literatura para resolver el problema de la mezcla y bueno, en general el desmezclado lineal ha sido el más popular, sobre todo porque es muy genérico. Como vemos en la parte izquierda de la figura, el desmezclado lineal asume que los diferentes objetos que participan en la mezcla, denominados como M1, M2, M3, interactúan con la radiación solar incidente de forma totalmente independiente. Con lo cual, al final, la observación en el píxel Y se puede modelar como una combinación lineal de la respuesta individual de cada uno de estos componentes puros, ponderada por un factor alfa que determina la abundancia o la proporción de estos componentes dentro del píxel. Obviamente, este modelo es una simplificación del mundo real. En el mundo real es probable que la mezcla sea no lineal, como vemos en la parte central o en la parte derecha de la figura en la que se producen efectos de mezcla íntima. Sin embargo, a la hora de interpretar el modelo no lineal de mezcla tenemos algunos problemas, como por ejemplo el hecho de que necesitamos información a priori acerca de los materiales que muchas veces no está disponible. Entonces, por este motivo, el modelo lineal se considera el más ampliamente usado y el que en la actualidad domina la literatura, aunque en el futuro se esperan nuevos avances en el modelo no lineal.
En realidad, bueno, pues en el modelo lineal los componentes puros se asume que están homogéneamente distribuidos en zonas separadas dentro del campo de visión del sensor, dentro de lo que sería el píxel, mientras que en el modelo no lineal de mezcla los componentes puros se mezclan de forma íntima dentro del píxel, con lo cual un objetivo o un desafío importante es cómo estimar la función de mezcla no lineal. Y para ello, como hemos comentado anteriormente, pues es necesario tener un conocimiento a priori de los objetos que a veces no está disponible. Si nos centramos en el modelo lineal de mezcla, el objetivo va a ser encontrar los componentes espectralmente puros y esos componentes se llaman endmembers en la literatura. El proceso de desmezclado consiste en ser capaces de estimar la abundancia o la proporción de cada uno de los endmembers en cada píxel de la imagen, lo cual puede verse como un problema geométrico. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que la imagen hiperespectral la estamos representando en un espacio de dos dimensiones, con lo cual lo que estamos haciendo aquí es representar dos bandas poco correlacionadas de la imagen, una frente a la otra. Los puntos que se ven en la figura serían los píxeles de la imagen y dentro de este conjunto de píxeles, los píxeles más puros serían los endmembers, los píxeles que representan objetos individuales. Estos píxeles definen una forma, un simplex, que sería idealmente capaz de englobar al resto de píxeles de la imagen, los cuales se podrían interpretar como una combinación lineal de, en este caso, tres elementos espectralmente puros. Por dar un ejemplo, por ejemplo, en una imagen en color hay tres componentes puros que son los colores rojo, verde y azul. Con estos tres colores se pueden formar todas las mezclas, todas las combinaciones y por ende pues todos los otros colores que pueden resultar. Entonces eso sería un poco los endmembers. Son los componentes puros con los cuales se pueden formar mezclas que dan lugar a los otros componentes de la imagen. El objetivo es estimar el factor alfa que indica la proporción o la cobertura de cada endmember en cada píxel de la imagen. Luego hay un término epsilon, un término de error, que nos va a indicar el error que se ha cometido. Por ejemplo, si el modelo de mezcla es lineal cuando la mezcla es no lineal, pues es posible que se haya cometido un error a la hora de hacer la estimación. Bueno, la cadena de desmezclado espectral es más compleja y es lo que intentamos representar en esta figura. Hay una serie de etapas previas, como por ejemplo la corrección atmosférica. Necesitamos corregir pues, efectos de nube, bandas de absorción de agua, pasar los datos de radiancia a reflectancia. Luego hay un proceso de reducción dimensional que es opcional. Normalmente viene asociado a la gran dimensionalidad que tienen las imágenes hiperespectrales y que hace que en ocasiones sea preciso reducir la dimensionalidad de forma previa a aplicar el proceso de desmezclado. Dentro del proceso de desmezclado tenemos diferentes técnicas, por ejemplo, técnicas sparse, vamos a ver más adelante en qué consisten, pero el objetivo final va a ser siempre encontrar los endmembers, los elementos espectralmente puros, que serían las firmas espectrales correspondientes a los elementos más representativos de la escena, como puede ser agua, vegetación, suelo, etcétera. Y luego, muy importante, aplicar un proceso de inversión que nos va a permitir obtener los llamados mapas de abundancia. Los mapas de abundancia son un mapa por cada endmember y me indica en cada píxel cuánto hay o qué proporción hay de cada endmember, con lo cual el resultado del proceso de desmezclado es muy rico y aporta una gran cantidad de información que puede ser explotada en numerosas aplicaciones. Bueno, vamos a centrarnos en el proceso de identificación de members, que es el más complejo, el más difícil en la cadena de desmezclado, y vamos a considerar tres escenarios diferentes, con diferentes grados de complejidad. El primer escenario es el más complejo, el más sencillo, perdón. Indica, en este caso, la imagen contiene un píxel puro por cada endmember. Quiere decir que, en este caso, como vemos en la figura 1, dentro de lo que sería el conjunto de píxeles que tenemos en la imagen, los endmembers, los elementos espectralmente puros, estarían contenidos. Este es el caso más sencillo y se puede aplicar una cadena de desmezclado sencilla en el sentido de aplicar un método de selección de endmember directamente a partir de la imagen original después de las etapas de preprocesado, reducción dimensional, etc. Existen muchísimos algoritmos que permiten extraer los endmembers
en este caso concreto. El caso 2 es más difícil, consiste en una situación en la cual los members no están contenidos en la imagen. Sin embargo, la imagen contiene suficientes píxeles en las caras o en los lados del simplex. En este caso, aunque los members no estén contenidos en la imagen, podemos encontrar la dirección adecuada en la cual los members tendrían que estar ubicados. El hecho de que los members no estén en la imagen es bastante habitual, puede deberse a que la imagen tiene una resolución espacial baja, con la cual la mayoría de los píxeles de la imagen serían mezclas. Sin embargo, como vemos en la figura, si hay suficientes puntos en las caras del simplex, en este caso podríamos identificar dónde tendría que estar idealmente ese member, con lo cual podríamos encontrar el simplex de mínimo volumen que incluye a todos los píxeles de la imagen. En los vértices de ese simplex estarían los emmembers, con lo cual podemos generar los emmembers aunque no estén presentes en la imagen. Esta situación aparece representada en la figura de la izquierda, en la cual los puntos en azul serían los puntos reales de la imagen y los emmembers verdaderos no están en la imagen, pero en cierto modo sabemos dónde debería estar. Entonces hay una serie de algoritmos denominados de mínimo volumen que nos van a permitir identificar esos emmembers a pesar de que no estén incluidos en la imagen. De este modo podemos distinguir entre dos familias de identificación de members. Una sería la basada en la presencia de píxeles puros, sería el caso 1 que hemos visto anteriormente, y bueno, hay métodos como Pixel Purity Index, PPI, NFinder, OSP, Orthogonal Subspace Projection, VCA, Vertex Component Analysis, o incluso algoritmos que son capaces de identificar múltiples members por cada caso, por cada material, como es el caso de MESMA. En contraposición con esta familia de algoritmos tenemos los algoritmos de mínimo volumen, que surgieron a partir del concepto de mínimo volumen introducido por Craig en 1994, y hay una gran cantidad de algoritmos que resuelven este problema. Vamos a ver algunos de ellos más adelante. Por ejemplo, vamos a ver un caso utilizando una imagen sintética en la cual vamos a ilustrar el comportamiento de diferentes algoritmos en el caso de que haya píxeles puros en la imagen y en el caso de que no los haya. En este caso lo que hemos hecho es generar una imagen sintética, con lo cual los puntos que aparecen en la imagen son puntos simulados. Hemos ubicado los members verdaderos, los true members, en las esquinas del simplex, con lo cual, como se puede ver en la figura, en el caso 1, todos los algoritmos que hemos considerado, NFinder y VCA, son algoritmos orientados a detectar píxeles puros, y MVCNMF y SysAll, que son algoritmos de mínimo volumen. En este caso, todos los algoritmos son capaces de detectar de forma correcta los píxeles puros. Estamos en el caso 1, que es el caso más sencillo. En el caso 2, no hay píxeles puros, pero hay suficientes píxeles en las caras del simplex, con lo cual, en este caso también todos los algoritmos son capaces de identificar más o menos la ubicación exacta de los members sintéticos que hemos generado, con lo cual podemos concluir que todos los algoritmos funcionan bien también en el caso 2. El caso 3 es una variante del caso 2, en el cual bueno, pues hemos truncado las abundancias para que no haya píxeles puros en los datos de forma artificial, y de nuevo, como hay suficientes píxeles en las caras del simplex, todos los algoritmos que hemos comparado, tanto los de píxel puro como los de mínimo volumen, son capaces de identificar la ubicación correcta de los members. Sin embargo, en el caso 4 tenemos un caso muy difícil, es lo que llamamos un caso de píxeles muy mezclados. Todos los píxeles están ubicados en el centro de la distribución, mientras que los members están ubicados muy lejos del resto de datos. Eso quiere decir que la imagen está muy mezclada, no hay píxeles puros en la imagen y todos los píxeles tienen un grado de mezcla muy alto. Esto puede producirse, pues por ejemplo, cuando la resolución espacial es muy baja. Estaríamos hablando de píxeles a lo mejor de varios kilómetros en los cuales hay muchas sustancias que se mezclan en proporciones muy bajas, con lo cual los members quedan muy alejados de lo que serían los datos reales. En este caso, como podemos ver en la figura 4, todos los algoritmos que hemos comparado fallan en la estimación de la ubicación real de los members, con lo cual en este caso necesitamos otro tipo de técnicas para resolver el problema. En este caso estaríamos en el caso 3, datos altamente mezclados. Además, no hay píxeles en las caras del simplex, con lo cual
los algoritmos de mínimo volumen fallan y necesitamos un enfoque más estadístico. Como puede verse en la figura, en este caso un algoritmo de mínimo volumen no estimaría la ubicación correcta de los members porque no hay píxeles en las caras del simple, con lo cual los members estimados por el método de mínimo volumen siguen siendo píxeles mezclados, no son los members reales. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, este caso es muy difícil de resolver y a pesar de que hay varios intentos en la literatura para resolverlo, realmente el problema no se ha resuelto de forma completa, aunque como digo, pues hay algunas soluciones intermedias. Por ejemplo, hay métodos basados en Independent Component Analysis, ICA, análisis de componentes independientes, pero el problema que tienen los métodos basados en ICA es que en esta técnica se asume una cierta independencia estadística de las fuentes, que en este caso serían las abundancias, pero en la práctica las abundancias tienen una cierta dependencia. Por ejemplo, en el modelo lineal de mezcla se asume que las abundancias nunca son negativas, puesto que una abundancia negativa representaría una magnitud física difícil de interpretar, y sobre todo la suma de las abundancias en un determinado píxel se entiende que en la mayor parte de los casos debe ser cercana a 1, puesto que un modelo completo indicaría que todas las fracciones de abundancia sumarían 1 si podemos identificar todos los members en dicho píxel. En otras palabras, existe una cierta dependencia en el modelo y por eso ICA pues tiene algunos problemas ya que asume una cierta independencia estadística de las fuentes cuando en realidad hay una cierta dependencia asociada a lo que serían las restricciones de abundancia. Por ello se ha desarrollado un método denominado Dependent Component Analysis, DECA, que relaja la independencia de las fuentes a la hora de resolver el problema. También hay métodos basados en estadística bayesiana para resolver el problema. Entonces hay posibles soluciones a el caso que hemos comentado de píxeles altamente mezclados. En este ejemplo podemos ver cómo se puede interpretar los píxeles altamente mezclados en una situación en la cual, bueno, pues estamos interpretando un pequeño trozo de una imagen que se utiliza muchísimo a la hora de validar algoritmos de desmezclado, que es la región Avery-Cupright. Es una imagen obtenida por el sensor Avery sobre una zona minera en Nevada y, bueno, es una imagen basada en minerales y como podemos ver en este caso, DECA es el único algoritmo de todos los que se comparan que es capaz de proporcionar una estimación apropiada de la ubicación de los members reales en este caso. Entonces, bueno, hay una posible solución para lo que denominamos un highly mixed scenario, un problema en el cual hay una situación de mezcla muy alta. Bueno, como resumen de las técnicas que hemos comentado hasta ahora, está claro que una pregunta fundamental a la hora de hacer aplicaciones de desmezclado es saber si vamos a tener píxeles puros en la imagen o no. Si tenemos píxeles puros, tenemos una familia de algoritmos basados en diferentes estrategias que nos van a permitir extraer los members a partir de la imagen. Sin embargo, si no tenemos píxeles puros en la imagen, una pregunta muy importante es las mezclas, si van a ser muy mezcladas o si van a ser moderadamente mezcladas. Si estamos en un highly mixed escenario, hay métodos estadísticos como DECA o estadística bayesiana que nos pueden ayudar a resolver el problema. En el caso contrario, bueno, pues hay una situación en la cual debemos preguntar si queremos imponer las restricciones de no negatividad y suma unitaria al resolver el problema. Si queremos imponerla, podemos optar por métodos de mínimo volumen y si no queremos imponerla, podemos usar métodos como MVSA o SISAL que permiten relajar dichas restricciones. En todos los casos hay un gran problema y es el hecho de que los algoritmos por ejemplo, los algoritmos de mínimo volumen que generan los members, puede ser que den lugar a firmas espectrales que no son muy realistas. Incluso si extraemos los members de la imagen, puede ser que las firmas espectrales no sean del todo correctas por efectos de ruido, efectos atmosféricos, etcétera. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de librerías espectrales con firmas espectrales obtenidas en laboratorio o sobre el terreno que son perfectas, son ideales y son muy buenas firmas espectrales desde el punto de vista de su calidad y su representatividad de los objetos. Por lo tanto, otra posible solución es utilizar estas librerías espectrales a la hora de resolver el problema.
Si están interesados en estos algoritmos, hemos desarrollado un toolbox, una herramienta que puede ser descargada a través de Internet, como puede verse en el enlace, y que contiene las implementaciones de varios de estos algoritmos y de otros algoritmos para estimar el número de members, para extraer las firmas espectrales de los members y para estimar las abundancias. Este toolbox puede utilizarse como un proceso de aprendizaje para aquellas personas interesadas en aprender más acerca del desmezclado espectral. Volviendo al problema de utilizar librerías espectrales para resolver el unmixing o el desmezclado de una imagen hiperespectral, hay un problema que se plantea si queremos utilizar una librería, y es en general el hecho de que la librería es muy grande. La librería suele contener un número de firmas espectrales muy elevado. Entonces se plantea un problema a la hora de resolver el problema del desmezclado, puesto que en este caso la librería A que estaríamos utilizando para desmezclar las observaciones Y solamente tendría una serie de entradas activas. ¿Por qué? Pues porque el número de members que participan en una mezcla es generalmente relativamente bajo en comparación con el número de members que puede haber en una librería, que puede ser de cientos o miles. Entonces el vector de abundancia X normalmente va a ser muy disperso. Va a contener muchas filas que van a estar completamente a cero porque dichos members no participan en la solución. Por tanto, a la hora de hacer unmixing o desmezclado con una librería espectral, necesitamos resolver el problema desde un punto de vista sparse. Vamos a tener muy pocos members de la librería que van a participar realmente en el problema. Además, se trata de un problema combinatorio, un problema de gran complejidad computacional. Sin embargo, tiene otras ventajas, como el hecho de que elimina por completo la necesidad de buscar los members, puesto que los members estarían ya por defecto en la librería, y además también elimina el problema de identificar el número de members que hay en la imagen, que también es bastante complicado, puesto que estaríamos utilizando todos los members de la librería. Como podemos ver en la expresión matemática, el sparse unmixing intenta resolver el problema minimizando este término. El término indica un error de reconstrucción que se minimiza, sería el producto lineal de la abundancia por la librería espectral. Compararíamos ese error con el píxel original. Y además tenemos un segundo término, que es el término que llamamos sparsity, que intenta minimizar todas las abundancias que sean cercanas a cero, llevarlas directamente a cero para. Bueno, continuando con los requerimientos computacionales, vamos a ver las diferentes plataformas que pueden aplicarse a la hora de procesar imágenes hiperespectrales de la superficie terrestre. Una de las plataformas más populares son los clústeres Beowulf. Los clústeres son colecciones de computadores conectados entre sí por una red de comunicación. Y bueno, tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes, sobre todo la dificultad de adaptar este tipo de plataformas a sistemas de procesamiento a bordo. También tienen el problema del consumo energético y problemas sobre todo en cuanto al mantenimiento, puesto que se trata de una plataforma muy difícil de mantener, de reparar y con muchos requerimientos en cuanto a espacio. Otra posible plataforma son las tarjetas gráficas programables. Este tipo de tarjetas son muy populares puesto que se utilizan para el procesamiento gráfico. Casi todos tenemos una tarjeta gráfica en el ordenador, y una de las grandes ventajas que ofrecen es que últimamente son fáciles de programar, dado que han aparecido nuevos lenguajes de programación como CUDA de Nvidia. Nvidia es uno de los mayores fabricantes de tarjetas gráficas programables del mundo. Y bueno, hoy en día es posible programar estas tarjetas mediante un lenguaje de programación de alto nivel, fácil de desarrollar y fácil de mantener. También esta plataforma presenta algunos problemas, como por ejemplo el hecho de tratarse de una plataforma de alto consumo y también difícil de adaptar a escenarios de procesamiento a bordo debido a la problemática en cuanto a la tolerancia a radiación, que es particularmente relevante si vamos a hacer mediciones en una plataforma tipo satélite en el espacio. La tercera plataforma son los arrays programables, Field Programmable Gate Array, FPGA. Bueno, este hardware es mucho más preciso en cuanto a su explotación a bordo, puesto que permite un menor consumo
y además tiene una característica muy importante que es la reconfigurabilidad. En particular, bueno, este hardware nos permitiría tener varios algoritmos implementados a bordo y seleccionar entre dichos algoritmos en tiempo real, con lo cual podemos, digamos, hacer una selección adaptativa de los algoritmos que queremos aplicar en un momento dado. También tiene ventajas como el hecho de que existen FPGAs tolerantes a radiación, con lo cual pueden utilizarse en plataformas espaciales. Centrándonos en la comparativa entre lo que sería un clúster y una GPU, podemos ver en la diapositiva cómo la GPU, digamos que es una plataforma mucho más manejable en términos de menor peso, menor consumo y sobre todo menor requerimiento en cuanto al espacio, mientras que un clúster pues necesita una habitación grande, acondicionada, un cierto consumo energético, no solo por el consumo del clúster en sí, sino también por la plataforma utilizada para refrigerar el sistema. El mantenimiento es mucho más costoso. También en términos de coste, mientras que una GPU es bastante barata, un clúster puede resultar bastante caro, tanto en cuanto al coste global del sistema como en cuanto a su mantenimiento. La programabilidad de las GPUs es una característica fundamental y como vemos en la diapositiva, ha habido una gran evolución en cuanto a los lenguajes de programación que se utilizan para programar las tarjetas GPU. En los primeros tiempos de lo que se llama GPGPU, General Purpose GPU, había lenguajes pues, muy cercanos a lo que sería la plataforma hardware, por lo tanto lenguajes muy complicados como ensamblador, OpenGL, etcétera. Con la aparición de CUDA de NVIDIA, pues tenemos un lenguaje mucho más de alto nivel, similar a lo que sería el lenguaje C, C++, con lo cual ha simplificado muchísimo la programación de GPUs. Y finalmente, bueno, pues tenemos OpenCL, que es multiplataforma, mientras que NVIDIA CUDA solamente sirve para programar tarjetas de NVIDIA, OpenCL es mucho más abierto y es una solución que permite programar todo tipo de tarjetas, incluyendo, por ejemplo, tarjetas ATI. De esta forma, bueno, pues hay quien piensa que OpenCL será el futuro, dado que es un lenguaje multiplataforma. También conviene destacar que muchos supercomputadores en el mundo hoy en día utilizan tecnología basada en GPU. En esta diapositiva podemos ver la lista del top 500, que son los supercomputadores más rápidos del mundo. Como podemos ver en la posición 1, 3 y 4, todos estos sistemas utilizan tecnología NVIDIA, NVIDIA CUDA. Entonces, bueno, es destacable, puesto que la GPU no solamente se utiliza para programar computadores con una sola GPU, sino que también es posible utilizar GPU para diseñar, para construir supercomputadores de muchísimo rendimiento y de gran escala. Si comparamos la arquitectura de una GPU con lo que sería una arquitectura CPU clásica, como por ejemplo podría ser un multicore, podemos ver en la diapositiva cómo a la izquierda el multicore pues tiene un menor número de cores o de CPUs que la arquitectura GPU que podemos ver a la derecha. Sin embargo, los cores de la GPU son mucho más sencillos, son más pequeños, lo cual indica que pueden realizar menos tareas, en general pueden realizar tareas muy sencillas, pero si encontramos un algoritmo adecuado para explotar todos los cores que nos ofrece la GPU, está claro que con la arquitectura de la derecha podemos ir mucho más rápido que con la arquitectura de la izquierda. Otra característica fundamental es el hecho de que el control y la memoria caché se distribuyen de forma diferente. Por ejemplo, en la GPU tenemos cachés mucho más pequeñas y el control es local a una serie de grupos de cores, que es lo que se denomina multiprocesador. Mientras que en el multicore de la izquierda pues tenemos un control más global y una memoria caché más grande. Finalmente, pues destacar que la memoria de vídeo es similar en ambos casos. La memoria principal, en la GPU, la memoria de vídeo puede ser en torno a 4 o 8 GB, que es bastante similar a lo que nos puede ofrecer una CPU. Con lo cual, la principal diferencia entre ambas arquitecturas viene sobre todo en la forma en que se distribuye el control y la caché y en el tipo de cores, que en la GPU son mucho más sencillos. Si analizamos la arquitectura de la GPU en más detalle, podemos ver cómo en realidad la GPU puede verse como una abstracción en la cual hay n multiprocesadores disponibles al programador. Entonces la idea es poder lanzar miles de threads o hilos de cómputo
en dichos multiprocesadores y cada uno de los multiprocesadores tiene diferentes elementos, incluyendo registros locales, memoria compartida, que serían las cachés locales, y los cores para procesar. De forma que si los procesos son convenientemente distribuidos en los cores, podemos obtener un alto rendimiento y un alto speed up, que sería la aceleración que obtenemos al ejecutar el programa en paralelo. Una cuestión importante es que la GPU normalmente se reserva las tareas intensivas en cuanto a procesamiento de datos, esto sería un paralelismo de grano fino, mientras que la CPU sigue estando siempre a cargo de lo que sería el control del programa. El control, las actividades de control las realiza normalmente la CPU. Si están interesados en algoritmos de análisis hiperespectral, en particular para desmezclado, utilizando GPUs, bueno, nuestro grupo ha hecho públicos sus códigos, sus implementaciones, que están disponibles en la zona CUDA de NVIDIA. Es una zona online en la cual, bueno, se pueden descargar numerosas aplicaciones y numerosos ejemplos. Y en este caso, bueno, pues mostramos aceleraciones en torno al 25 veces al utilizar la GPU. Esto quiere decir que se pueden acelerar significativamente los códigos. Como podemos ver en este ejemplo, estamos mostrando una serie de tiempos de procesamiento en una cadena completa de desmezclado utilizando la versión serie y dos versiones aceleradas en diferentes GPU. Una sería la GPU Tesla de NVIDIA y la otra sería la GTX 580 también de NVIDIA. La Tesla es una arquitectura más profesional, únicamente orientada a supercomputación, mientras que la GTX 580 está más orientada a videojuegos. En ambos casos, si comparamos los tiempos de procesamiento, se obtienen rendimientos muy superiores al paralelizar los códigos de la GPU. En este caso estamos mostrando el resultado de una cadena completa de procesamiento que utiliza tres etapas. Una sería la estimación del número de members, para lo cual utilizamos dos algoritmos, BD, Virtual Dimensionality, y HiSign, dos algoritmos para extraer las firmas espectrales de los members, NFinder Iterative Error Analysis, IEA, y dos algoritmos para estimar las abundancias. Serían UCLS, Unconstrained Least Squares, y NCLS, Non-Negatively Constrained Least Squares. El segundo es más complicado porque incorpora la restricción de no negatividad. Como puede verse, los tiempos de carga y almacenamiento de los resultados obtenidos en la GPU y en la CPU son muy pequeños, mientras que los tiempos de procesamiento se pueden acelerar pues hasta 146 veces en el caso de NCLS o 113 veces en el caso de IEA, en la arquitectura GTX. En este caso estamos viendo cómo los resultados de procesamiento para la imagen Cuprite serían resultados de procesamiento en tiempo real, con lo cual la GPU ofrece una ventaja altamente competitiva a la hora de poder explotar estos algoritmos en tiempo real en aplicaciones que necesitan una respuesta muy rápida. Otro desarrollo interesante ha sido la portabilidad de estos algoritmos de desmezclado a la arquitectura Web Coverage Processing Service, que es una arquitectura de cloud computing de NASA. Y bueno, la idea es tener en esta plataforma tanto los datos a procesar como los algoritmos de procesamiento, de forma que en tiempo real y de forma adaptativa se pueden seleccionar los algoritmos a procesar de forma dinámica y obtener resultados de forma muy rápida. Este es un desarrollo que consideramos bastante interesante para futuros planes de explotación de estos algoritmos en aplicaciones reales. Bueno, pasando ya al segundo tema principal del tutorial, que sería la clasificación de imágenes hiperespectrales. En este caso, la clasificación es diferente al desmezclado en el sentido de que en problemas de clasificación asumimos que la resolución espacial es suficientemente grande como para considerar que cada píxel está formado por una única sustancia. En este ejemplo estamos mostrando una imagen hiperespectral tomada por el sensor ROSSIS sobre la Universidad de Pavía en Italia. La imagen ha sido proporcionada por el profesor Paolo Gamba de dicha universidad. Como puede verse, el nivel de detalle en cuanto a la resolución espacial es mucho mayor que la imagen Cuprite que veíamos en las aplicaciones de desmezclado. Entonces, en este caso, la suposición es que todos los píxeles de la imagen van a ser puros y por eso podemos etiquetar cada píxel como perteneciente a una única clase. Esta va a ser la principal suposición
en aplicaciones de clasificación. Esta imagen tiene una resolución espacial de 1,3 metros, con lo cual es razonable suponer que se puede, digamos, estar compuesta por píxeles completamente puros en todos los casos. Bueno, aún así, a pesar de esta resolución espacial aumentada, hay una serie de problemas que se plantean cuando realizamos clasificación de imagen hiperespectral. En primer lugar, la clasificación no supervisada es bastante difícil, puesto que es muy difícil determinar el número de clases que tenemos en los datos. Si tenemos información a priori como muestras, patrones de entrenamiento, podemos intentar una clasificación supervisada. Sin embargo, este tipo de clasificación también presenta una serie de problemas. El principal de ellos es el hecho de que la imagen hiperespectral tiene una gran dimensionalidad, con lo cual es muy difícil obtener una clasificación de gran calidad si utilizamos un número reducido de patrones de entrenamiento. Este hecho se debe a que los patrones de entrenamiento son difíciles de obtener en la práctica, mientras que la dimensionalidad espectral de las imágenes hiperespectrales es muy grande. Estamos hablando de cientos de bandas o incluso miles de bandas, con lo cual existe un desbalanceo entre la dimensionalidad y la límite de la escasez de patrones de entrenamiento que suele haber disponibles en la práctica. También hay un problema claro de píxel mezcla. A pesar de que hablamos de resolución espacial más detallada, como hemos visto en la parte de desmezclado, a veces la mezcla se produce de forma íntima, a nivel de partícula, con lo cual es difícil asumir que todos los píxeles de la imagen van a ser puros. Un tercer problema es la necesidad de integrar la información espacial y espectral que tenemos en los datos, puesto que ambas fuentes de información son importantes y es necesario desarrollar algoritmos que puedan explotarlas de forma complementaria. Y finalmente, es necesario desarrollar técnicas que sean computacionalmente eficientes, puesto que, como hemos visto, las imágenes hiperespectrales son altamente dimensionales, con lo cual necesitamos algoritmos que sean fáciles de portar a arquitecturas como pueden ser clústeres de computadores o bien GPUs. Bueno, el enfoque clásico para la clasificación, tanto supervisada como no supervisada, consiste en realizar en primer lugar una reducción dimensional, a continuación extraer una serie de características y finalmente realizar la clasificación. Las características son muy importantes puesto que nos van a permitir determinar la separabilidad de las diferentes clases. Esta separabilidad puede manifestarse en el dominio de la imagen, o bien en el dominio de las firmas espectrales, como vemos en la figura, diferentes materiales tienen firmas espectrales diferentes, o bien en el dominio de las características, de los vectores de características que extraigamos a partir de los diferentes objetos. Dependiendo del problema que estemos realizando o el problema que estemos analizando, será importante seleccionar una de estas tres representaciones a la hora de realizar la clasificación. Por ejemplo, la distribución de los datos en un espacio de características suele ser la solución más efectiva a la hora de separar objetos que pueden tener, pues, por ejemplo, características espectrales muy diferentes, como pueden ser árboles y suelo. Bueno, centrándonos más en lo que sería el problema de clasificación supervisada, la clave está en utilizar patrones de entrenamiento etiquetados para entrenar el clasificador. Entonces, a partir de la imagen original, necesitamos obtener una serie de patrones etiquetados y otros patrones que van a denominarse patrones de prueba. Los patrones etiquetados serán utilizados para entrenar un clasificador, normalmente seleccionando aleatoriamente dichos patrones, y de forma opcional se puede utilizar un proceso de reducción dimensional previo. Una vez que se ha realizado la clasificación, podemos evaluar la precisión de dicha clasificación utilizando los patrones de test que hemos separado de los patrones de entrenamiento. Bueno, hay muchísimos enfoques para clasificación supervisada y a continuación vamos a ver algunos de los enfoques más clásicos. Por ejemplo, el clasificador basado en paralelepípedo, que podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva, se basa en construir cajas multidimensionales a la hora de separar los diferentes patrones que tenemos en la escena. En la parte central de la diapositiva vemos el clasificador de mínima distancia, que asigna cada píxel a la clase que tiene la media o el valor medio más cercano. Un clasificador más avanzado es el Maximum Likelihood o máxima similaridad, el cual evalúa la posibilidad de que cada píxel pertenezca a una determinada clase
utilizando la varianza y la covarianza de los patrones de entrenamiento disponibles. Como podemos ver en la parte derecha de la figura, este clasificador, utiliza más información acerca de los patrones de entrenamiento. Otro clasificador muy ampliamente utilizado es el clasificador basado en distancias discriminativas, y este clasificador se basa en encontrar la función discriminativa que minimiza el error en la clasificación. Existen muchos tipos de funciones discriminantes que pueden utilizarse: lineales, no lineales, vecino más cercano, árboles de decisión, etc. Por ejemplo, el método LDA, que utiliza una función lineal, maximiza el poder discriminatorio y separabilidad de las clases, pero podemos utilizar otras funciones como vemos en la diapositiva. Todas estas funciones discriminantes serían seleccionadas en función de la aplicación concreta. Bueno, el principal problema de todos estos métodos clásicos para clasificación supervisada, como hemos comentado, es el desbalanceo existente entre la dimensionalidad de la imagen hiperespectral y la escasez de patrones de entrenamiento. Por lo tanto, es preciso desarrollar clasificadores supervisados capaces de funcionar con un conjunto muy limitado de patrones de entrenamiento. En la actualidad, los métodos kernel ofrecen la mejor solución, y estos métodos, vamos a verlos a continuación, son una combinación de los métodos basados en funciones discriminantes con una solución basada en kernel que permite aumentar la separabilidad de las clases. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para clasificar los patrones en este ejemplo concreto? Es un ejemplo con dos clases, rojo y azul, en un espacio bidimensional. Bueno, si queremos dibujar la función discriminante que separa las clases, hay un número infinito de soluciones. Podríamos utilizar esta función, también esta de aquí, esta de aquí. En general, tenemos muchísimas soluciones. ¿Cuál es la solución que utilizamos en un método optimizado? Bueno, pues en este caso seleccionaríamos la solución con mayor margen, donde el margen se define como la anchura en la cual la frontera puede ser incrementada en mayor medida antes de seleccionar un punto de los patrones de entrenamiento. En este sentido, la solución de mayor margen sería la que se muestra en la diapositiva. Los vectores de soporte son los píxeles de entrenamiento que están ubicados justo en el margen del clasificador. Entonces, esta sería la solución óptima desde el punto de vista de la discriminación de las clases. Podríamos imaginar una situación en la que los datos no son separables linealmente. Por ejemplo, en este caso, lo que hemos hecho es introducir patrones de ruido, un patrón azul en la zona de la clase roja y un patrón rojo en la zona de la clase azul. ¿Cómo podemos resolver este caso? Bueno, hay una posible forma de hacerlo, que es introducir variables denominadas slack. Estas variables permiten que se produzcan clasificaciones erróneas, sobre todo en el caso de clases complicadas o sometidas a cierto nivel de ruido. Sin embargo, hay otras soluciones como son las que nos ofrecen los métodos kernel. Vamos a verlo con un ejemplo, en un espacio unidimensional. En este caso, la separación entre las clases es fácil de realizar, puesto que encontraríamos la solución de mayor margen. Sin embargo, si tuviéramos una solución como la que vemos ahora mismo en la diapositiva, es muy difícil encontrar un punto que separe estas dos clases en un espacio unidimensional. Sin embargo, si conseguimos mapear los datos a un espacio de mayor dimensionalidad, por ejemplo, un espacio bidimensional, en este espacio sí que sería posible encontrar una función que separaría las clases. Lo que hemos hecho ha sido mapear el problema a un espacio dimensional mayor, en este caso hemos pasado de una dimensión a dos dimensiones, y hemos encontrado una forma de separar los datos en dicho espacio. Por tanto, lo que hacen los métodos kernel es simplemente aplicar este concepto a la clasificación de imágenes, en este caso hiperespectrales. Lo que hacemos es aplicar un truco kernel, un kernel trick, que lo que hace es mapear los datos a un espacio de mayor dimensionalidad donde podemos realizar la separación que no sería posible en el espacio original. Para ello necesitamos una función kernel y, como podemos ver en la diapositiva, pueden utilizarse numerosas funciones como la función polinómica, ángulo espectral, función gaussiana, etc. Obviamente, la selección de la función kernel va a ser fundamental a la hora de obtener la separabilidad. Como vemos en la diapositiva,
diferentes funciones no lineales van a tener diferentes propiedades en cuanto a la discriminación. Por tanto, la selección de la función no lineal más apropiada es muy importante y es obviamente algo que depende del problema concreto que se pretende resolver. Vamos a ver algún ejemplo, de nuevo utilizando la imagen sobre la Universidad de Pavía. Tenemos a la izquierda una composición en color de dicha imagen, la verdad terreno, proporcionada por el profesor Paolo Gamba. Esta sería la verdad en cuanto a los píxeles etiquetados que conocemos de la imagen. Y bueno, en la derecha tenemos una serie de patrones de entrenamiento que vamos a utilizar para entrenar un clasificador, de forma que vamos a utilizar la verdad terreno para validar la precisión de la solución que hemos obtenido. Como podemos ver en la tabla, estamos comparando diferentes clasificadores como los métodos LDA, QDA sería cuadrático, LogDA sería un clasificador logarítmico y luego tendríamos el método SVM, que es el método Support Vector Machine, el método kernel más popular en la literatura. Como podemos ver, el método SVM es capaz de proporcionar resultados que son mejores que los proporcionados por otros clasificadores, incluso con un número de patrones de entrenamiento bastante reducido. Bueno, otro desarrollo fundamental son los métodos de Manifold Learning. Digamos que la idea es caracterizar la geometría de los datos antes de realizar la clasificación. La idea es obtener una mejor descripción de las características no lineales de la imagen y reducir la dimensionalidad de los datos de forma inteligente, de forma previa a la clasificación. En la actualidad, los métodos de Manifold Learning representan una muy interesante estrategia para modelar datos hiperespectrales, puesto que podemos caracterizar la compleja estructura de los datos desde el punto de vista de su no linealidad. Por tanto, bueno, es interesante no solo realizar dimensionalidad reducida, sino también, bueno, pues aplicar algún tipo de proceso inteligente basado en descriptores locales para interpretar los datos de forma previa a la clasificación. Y otra cuestión muy importante a la hora de realizar clasificación de datos hiperespectrales es integrar la información espacial y la información espectral que tenemos en los datos. Como podemos ver en la diapositiva, un clasificador espectral, utilizando únicamente información espectral, suele dar lugar a objetos no perfectamente delineados, cierto ruido en la clasificación, etc. Mientras que si utilizamos la información espacial y espectral, como vemos en la figura de la derecha, obtenemos una mejor delineación de los objetos y en general reducimos la cantidad de ruido que tenemos en el clasificador. Por tanto, es muy importante incluir la información espacial. Existen numerosos métodos para incluir información espacial dentro de lo que sería una clasificación espectral. Por ejemplo, uno de los más populares sería el método ECO. También se utilizan modelos ocultos de Markov, los denominados Markov Random Fields, MRF, características basadas en textura, métodos contextuales que integran, por ejemplo, los métodos kernel como la SVM con información espacial. Tenemos también perfiles morfológicos que en los últimos años han dado lugar a herramientas muy robustas para caracterizar la información espacial presente en las imágenes. Perfiles morfológicos basados en múltiples atributos, no solo el tamaño, sino otros tipos de descriptores de forma. Métodos kernel compuestos, que utilizan tanto la información espacial como espectral, y también combinación de métodos kernel con métodos morfológicos. Estos esquemas han sido generalizados para permitir una mayor flexibilidad en su explotación y además también se utilizan métodos basados en segmentación y la transformada watershed, que es un método morfológico también bastante popular en la literatura. Digamos que esta diapositiva ofrece un resumen de diferentes estrategias que permiten integrar la información espacial y espectral para obtener, bueno, pues mayor información en la literatura. Y en especial llamamos la atención sobre los métodos morfológicos que han obtenido gran popularidad y son bastante robustos a la hora de caracterizar la información espacial presente en la imagen. Bueno, como resumen del esquema que hemos hecho, el resumen en cuanto a clasificación de datos hiperespectrales, está claro que una pregunta fundamental es determinar si tenemos suficientes datos de entrenamiento disponibles para realizar la clasificación. Si este es el caso, podemos aplicar técnicas supervisadas, pero si no es el caso, podemos utilizar estrategias basadas en clustering y desmezclado espectral.
Si disponemos de suficientes patrones de entrenamiento, una cuestión importante es si estos patrones de entrenamiento son suficientes o no. Si lo son, podemos integrar la información espacial y espectral. Si no lo son, una cuestión importante es analizar la dimensionalidad de la imagen. Si la dimensionalidad es demasiado grande, podemos intentar utilizar reducción dimensional o métodos que reducen la información espectral al subespacio más adecuado para realizar la clasificación. En cambio, si queremos preservar la dimensionalidad de la imagen original, podemos utilizar métodos semi-supervisados, que no hemos comentado en esta presentación, pero que se basan en generar patrones de entrenamiento adicionales a las muestras etiquetadas que ya tenemos y utilizar estos patrones para complementar otras técnicas como pueden ser, por ejemplo, los métodos basados en identificación de un subespacio. Los métodos de clustering y desmezclado también pueden utilizarse para complementar todos estos métodos de clasificación. Con esto concluimos el tutorial y concluimos la presentación.